agrado saludarles nuevamente en un nuevo programa Las Cartas sobre la Mesa, un programa de análisis, conversación, argumentos, perspectiva respecto a lo que pasa en el mundo, en Chile, en la región, porque efectivamente es necesario que usted pueda conversar. La democracia se construye dialogando, y para dialogar hay que tener información y poder ir viendo distintas formas de ver la realidad. Y eso es lo que intenta entregarle semana a semana Las Cartas sobre la Mesa, un programa de Infogate que se transmite por Mundo TV, desde Valparaíso Yanquihue, por Telecauquenes, Ñublevisión, por supuesto, Radio Nunguén en Concepción, otras plataformas de cable a través del país y las redes, por supuesto, de Infogate en Twitter, Facebook y YouTube. Este programa es posible gracias al auspicio que tenemos de Smarty.com. Smarty, ya se lo hemos contado más de alguna oportunidad, es la enseñanza de matemática, del buen pensar, para poder usar las palabras que están de moda hoy día. Es de buen pensar en términos de pensamiento crítico, comprensión lectora, y va orientado particularmente a niños y niñas entre los 4 a los 12, 15 años. Pero también los adultos lo pueden tomar. Tenemos varios ejemplos, smarty.com, de adultos a través del mundo. Esta es una plataforma que está presente en casi 100 países actualmente, no solamente el idioma español, pero la gracia que tiene es que te va enseñando conforme el avance del alumno. Es decir, no es que entregue contenido, aprendas esto, mañana le coloco esto otro. No, es a través de problemas y por eso usa inteligencia artificial, porque pondera cuáles son el nivel de avance que tiene y conforme eso refuerza algunos contenidos y va avanzando. Por lo tanto, uno siempre sabe si realmente ha aprendido o no, porque se basa justamente en eso, inteligencia artificial. Smarty.com. Bien, esta semana, nosotros como ustedes bien saben, grabamos los días jueves. Esta semana ha sido noticiosa en muchos sentidos. Venimos de salida de la gira del presidente, digamos, a Estados Unidos y Canadá, con no pocas críticas, pero también con muchos aciertos, en términos océano, medioambiental particularmente, pero también eso ha dejado un gusto de dulce y de agraz. Estamos con el tema de la guerra, todavía se mantiene, 112, 113 días de la guerra, de la invasión que empieza de Rusia a Ucrania, y donde ya Polonia, y llama atención, que es el dato quizás novedoso, donde Polonia, el presidente polaco, ha llamado a su población a las armas, a prepararse a defender Polonia, lo cual está generando distintas interpretaciones. Primero, porque Polonia es parte de la OTAN. Llama la atención que un país de la OTAN llame a sus ciudadanos a poder prepararse para enfrentar a Rusia. No lo podría hacer si no es con el apoyo de la OTAN. A su vez, recordemos que Polonia ha recibido más de 5 millones de refugiados. Casi 3 millones se han quedado en Polonia, mientras que los otros han sido recibidos por el resto de los países de la Unión Europea. Bueno, pero eso es un tema que está pendiente. A su vez, también está claro de que al no poder sacar los granos que están en Ucrania, a raíz de que los puertos están minados para evitar el ingreso de Rusia, bueno, eso permite que los rusos no ingresen, pero también evita que se exporten los granos. Y eso significa que hoy día Ucrania, que está en época de cosecha, no tiene dónde almacenar la nueva cosecha porque los silos donde donde la guardan están ocupados todavía con la cosecha anterior que no ha podido ser exportada, y eso genera un impacto a nivel global que la FAO ya empieza a hablar de una crisis alimentaria, que eso va unido a la sequía, no solamente por la guerra, sino que tiene que ver con la sequía también a nivel global por el cambio climático. Y por eso el tema del cambio climático es tan relevante. Entonces ahí tenemos una serie de problemas. Cuando usted esté viendo este programa, seguramente, si lo ve el día domingo, va a estar al pendiente de los resultados de la segunda vuelta en Colombia, donde se enfrentan los candidatos Petro, por lo que llamaría la izquierda progresista, para decirlo de alguna forma, y Hernández, que representa un mundo populista liberal, y no conservador, pero donde los conservadores en Colombia están casi obligados a votar por él, en términos del mal menor, básicamente. Vamos a ver qué es lo que sucede en Ecuador, que va a ser un tema, yo diría, de bastante relevancia. Bueno, y hay muchos temas más que han pasado, pero le quiero solamente dar el contexto porque tenemos una invitada de lujo, ¿ya? Para poder venirnos a Chile, ¿ya? Digamos, una invitada de lujo porque tiene una experiencia política, es de Linares, ¿ya? Que Moisés de Linares no es poca cosa en este país. Que si algo no pasa en Linares, que no pasó en ninguna parte. Entonces, bueno, Fanny Poyarolo, te damos la bienvenida nuevamente. Ella es médico, es psiquiatra, ha sido parlamentaria, es del Partido Socialista. Digamos, yo diría que prácticamente siempre ha tenido algunos deslices por ahí, pero no se ha alejado de la izquierda jamás en la vida. Qué sé yo, pero ella estuvo entre el año 1994 y 2002 en el Parlamento, y tiene una gran experiencia, y obviamente que tenemos que hablar
del Partido Socialista y de ese famoso plebiscito de salida que pareciera que ser que el plebiscito va a ser la próxima semana y ni siquiera tenemos la constitución definitiva por la cual vamos a votar, pero ya hay gente que aprueba y rechaza. Fanny, un agrado tenerte nuevamente las cartas sobre la mesa. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y verlos de nuevo. Guillermo, Mario, muchas gracias. Bueno, y saludamos a Mario que se mueve por los pasillos turbulentos, digamos de la moneda, por los túneles, dicen, ahora dice que hay túneles, no solamente pasillos, no solamente, sino que hay túneles en la moneda. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Un agrado saludarte. Hola, ¿cómo estás, Guillermo? Fanny, ¿cómo estás? Hola. Gusto nuevamente tenerte por acá. Sí, o sea, muchas cosas nuevamente en la moneda, como siempre, aunque el presidente al día de hoy, que estamos grabando día jueves, está de baja, está trabajando solamente en forma telemática de la casa porque está con las complicaciones posteriores de la cuarta dosis contra el COVID, así que ahí está un poquito a medio morir saltando el presidente, pero ya está reponiéndose, se espera si no este viernes ya que el lunes ya esté en plena forma ya para reintegrarse a las labores de la moneda, con hartas actividades, con hartas cosas, y como dices tú, con el tema ya del plebiscito de salida, revoloteando con el tema, las consecuencias de la gira, muchos temas que tiene esta semana y que dejó también la semana pasada pendientes de lo que ha sido la actividad del presidente y la moneda en general. ¿Sí? No, hay que hacer, no, bueno. En fin, pero empecemos. Bueno, el Partido Socialista, que como Hispania nos acompañó hace 3 semanas atrás, si mal no recuerdo, 3 o 4 semanas atrás, Ujú. para explicarnos lo que eso significaba, las diferentes facciones que estaban dentro del partido, y cómo esto iba avanzando, y con toda una perspectiva respecto de lo que son los partidos tradicionales chilenos, su compromiso con la democracia y la manera de aportar a un proceso de esta naturaleza que estamos viviendo hoy día. Bueno, tenemos definitivamente, y que se han demorado, dicho sea de paso, tenemos finalmente directiva en el Partido Socialista. Y ahí quedó quien era senadora Bodano, ¿viste? Sí. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo quedó el entramado interno? ¿Hay unidad en el Partido Socialista? ¿Se mantienen las facciones? ¿Se ha logrado superar un poco, digamos, esa carga, esa mochila que había quedado atrás, bueno, de 2 años a la fecha por lo menos? Sí, mira, bueno, como tú dices, nosotros fuimos una lista muy crítica a la lista esta que se llamó de unidad y que nosotros la veíamos como la continuidad, digamos, de una, un gobierno, un gobierno partidario al cual nosotros le hicimos mucha crítica. Somos muy críticos porque no se visualizaba la crisis del partido, la crisis política que estaba también teniendo, sin claridad respecto a cuál era su posición efectivamente a la convención y al gobierno. Em, y sin embargo, hoy día, digamos, después de asumir la presidencia Paulina y de escuchar ese discurso tan contundente que ella hizo, tan claro, tan definitivamente puesto con la convención, puesto con el gobierno, la verdad es que se nos abren posibilidades, sin duda. Se nos abre un camino de acción donde claramente la postura política es muy evidente, es muy clara, es muy consistente, diría yo, muy convincente. Aquí la nueva dirección ha dejado muy en claro que las tareas del día son asegurar el apruebo, el éxito del día 4 de septiembre y un respaldo consistente, claro, ¿no?, de apoyo al programa y al gobierno del presidente Boric. Nosotros hemos asumido lo que nos correspondía. Nosotros nos formamos parte, digamos, de la unidad de los distintos bloques, pero asumimos, como digo, la vicepresidencia, que en este caso me han ofrecido asumir la vicepresidencia de los derechos humanos y yo la he aceptado. eh, Me ha parecido una disposición, digamos, que de alto significado, y la verdad es que la actitud de esta dupla, ¿no es cierto?, Paulina Bodanovich y Camilo Escalona, han mostrado con mucha claridad cuál es su postura respecto a la política del partido hoy día y cuál es su postura también a la necesidad de reconectarse con la militancia socialista y que efectivamente este pueda ser un partido que no esté marcando la pauta desde el Parlamento, ¿no?, sino desde su propia dirección y en un trabajo muy consistente, ¿no?, con su base militante, que comienza rápidamente, ¿no es cierto?, a hacer
un actor en el territorio por la campaña del apruebo. De manera que las señales son sin duda positivas. Creo que aquí se abre un nuevo momento, un nuevo periodo, digamos, para el partido y para su rol que hoy día es un rol histórico, la verdad, es como recuperar lo que históricamente fue el partido respecto a avanzar en una sociedad más justa, más democrática, no más plena, y donde los sectores sociales, donde los trabajadores, donde las mujeres, los campesinos, ¿no? Entren a ser actores sociales de verdad. Y eso la convención lo está mostrando, ¿no? Y con ella estamos, ¿no es cierto?, entusiasmados y comprometidos. Sí. Mario, Fanny, ¿cómo queda ahora con esta nueva estructura de la gobernanza del partido la relación con los restantes aliados, con los restantes partidos oficialistas? O sea, la propia presidenta debutó el lunes en el comité político ampliado y decía que era como pajarito nuevo, le tocó responder justamente todos los temas de la prensa a nombre del conglomerado. ¿Ah? Entonces, ¿cómo queda esa relación? ¿Cómo se va a estructurar lo que es también las dos alianzas oficialistas y en particular cómo se va a estructurar esta relación con lo que uno podría tildar o llamar la parte más dura del oficialismo, que es el Frente Amplio y el Partido Comunista? Claro. Yo creo que también ahí se abren muy buenas condiciones. Sin duda, Paulina lo ha dicho, es necesario, digamos, que el nivel de coordinación de la fuerza sea mucho más real. Y sin duda que las propias fuerzas, digamos, del llamado socialismo democrático, un término que es bastante, digamos, discutido, sobre todo en la base socialista, pero bueno, así se denomina. Pero también ha planteado con mucha claridad que es una tarea el integrar ambos sectores. Este gobierno es un gobierno de cambio, es un gobierno de enormes perspectivas, es un gobierno, digamos, necesario que se despliegue con toda su fuerza. Y para eso necesita el respaldo político muy consistente y muy claro, de manera que el avance hacia esa integración, a una forma de coordinación que hoy día todavía no opera, esa es la verdad, todavía no opera bien. Y hoy día la gran tarea, es que comience a operar bien en este trabajo del apruebo, en la campaña, digamos, por el éxito de la convención. Entonces, ese proceso, yo tengo lo digo, digamos, como una impresión personal, pero soy optimista, creo que hay una visión que comparto plenamente, que eso tiene que ser un proceso que el Partido Socialista debe encabezar, debe impulsar. Y en ese sentido no tiene por qué haber, digamos, diferencias o conflictos, mucho menos conflictos, ni con el Frente Amplio ni con el Partido Comunista. Ahí hay un programa que es común, un programa que se asume. Y eso es lo importante. Además, históricamente, ¿no es cierto?, las cosas siempre fueron, digamos, fueron mirar la izquierda como una unidad. Y eso además fue planteado en el último congreso del Partido Socialista, la unidad de la izquierda, de manera que no estamos diciendo nada tan nuevo. ¿no? Digamos, Fanny, y en esa perspectiva de unidad de la izquierda, digamos, y bueno, Paulina Boganovich va a hacer, junto con toda su directiva, digamos, tú me dices que van en ese sentido, van en esa orientación. Digamos, ¿y cómo está la interlocución con la centro izquierda, llama, derechamente que la democracia cristiana, y con lo que es Apruebo Dignidad? Porque en el fondo, o sea, digamos, de repente, los misma gente de Apruebo Dignidad rechazan a la izquierda tradicional, la critican, y han aparecido fuerzas que claramente rechazan toda la izquierda. Claro, sí, tú tienes razón, si el proceso no es sencillo, sin duda, no es sencillo, eso se ha planteado, digamos, ya desde hace tiempo en el partido, pero eso no es sencillo. Sin embargo, yo creo en los procesos, y creo que eso es lo que se está planteando en la dirección del partido, creo en los procesos. ¿No? Y aquí, digamos, con respecto a la democracia cristiana, la historia, no sé, va marcando ahí una señal en el sentido de
los acuerdos concretos en torno a los temas, porque ellos tienen ahí también, ¿no es cierto?, sus propias visiones que tienen que unificar, porque tienen distintas visiones, ¿no es cierto? Eso lo sabemos todos. Dos almas se llaman, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la mirada al centro y al partido que lo representa, ¿no es cierto? Es muy importante y va a estar siempre presente, pero sin duda que hay una identidad, ¿no?, mucho más fuerte, que se está recuperando, se está, digamos, rearmando, diría yo, sobre todo por la etapa nueva que estamos viviendo. Yo creo que eso lo ha reconocido todos los sectores políticos. La propia derecha siempre ha hablado de que reconoce que se vive una nueva etapa, y mira cómo están ellos asumiendo discursos que antes era imposible pensar que ellos hablaran, ¿no es cierto?, hoy día de un Estado social de derecho. La derecha, la UDI, yo he escuchado a dirigentes de la UDI hablando cuando llaman a esto de las reformas, asumen, ¿no es cierto?, el lenguaje, no sé si asumen la doctrina, ¿no es cierto?, pero por lo menos el lenguaje. Entonces, se están viviendo procesos, y en eso tenemos que tener claro, ¿no?, cuál es el rol de conducción en esos procesos del Partido Socialista. Sí. Digamos, Mario. Y ahora, volviendo justamente a los temas que planteaba Guillermo al principio, todavía falta para que, como decía él, se presente el proyecto definitivo de la propuesta de nueva constitución para el plebiscito de salida, pero ya Ujú. estamos plenamente en campaña, o sea, ya en forma interna, esperando que hayan actores externos, como el anuncio de la expresidenta Bachelet, que está retornando a Chile, y se Claro. espera qué papel va a jugar, y en forma interna también ya se ha planteado una discusión bastante fuerte a nivel tanto de partido como de expertos de lo que va a tener en definitiva esta nueva constitución, con algunos highlights que pueden ser polémicos o pueden ser bastante discutibles o discutidos, como es el tema de la supresión del Senado, que ya está anunciado con fecha, con el recorte de los periodos de los últimos senadores electos, 4 años, y una serie de otros procesos más. ¿Cómo ves justamente ese escenario? ¿Cómo ves que se va a perfilar esta discusión y cómo va a ser la campaña que se anticipa que va a ser bastante intensa justamente para poder establecer el ganador final, tomando en cuenta que todavía está esta paridad, básicamente en las encuestas entre apruebo y rechazo? Claro. Mira, sin duda que en esta campaña necesitamos, ¿no?, realizar esto que se llama educar en relación a qué es lo que está, qué es lo que nos va a conducir, digamos, como el marco general de este país, y que ha sido tan deformado, ha sido tan desfigurado, ha sido tan, yo diría, maltratado, ¿no? Y por lo tanto se ha confundido a enormes sectores de nuestra sociedad. Y por lo tanto, aquí tiene que ser una labor muy completa. Sin duda que hay que hacer muy bien todo lo que hay, y en eso se está trabajando. Así lo pienso yo, porque creo que ahí hay que poner mucha urgencia. Se está trabajando a nivel, claro, de la coordinación de los partidos, fundamentalmente, en manejar bien las imágenes que son tan importantes a través de las redes, a través de la televisión, pero al mismo tiempo y fundamentalmente el trabajo territorial, el trabajo de hormiga, el trabajo, ¿no es cierto?, en el puerta a puerta. Yo creo que va a tener que ser puerta a puerta, tal como fue en la segunda etapa de la campaña de Boric. Nos deja una experiencia extraordinaria, y ya está comenzando en los territorios. No está esperando, digamos, la coordinación por arriba, ya está ocurriendo. Nosotros tenemos muchos comunales que ya tienen su actividad, que se han integrado, digamos, que están participando en organizaciones, digamos, más amplias, con la sociedad civil, con los independientes. Entonces, ahí esa combinación, ¿no?, de salir por fin con comunicaciones que estén, que estén ligadas a la verdad, que expliquen lo que realmente es, que sobre todo y además que la contrasten, ¿no?, con lo que hoy día tenemos, es decir, que la gente sienta que efectivamente va a haber un cambio, y un cambio bien de fondo. Ahora, ahí también, oye, eso va a ser un tiempo de educación política extraordinaria.
de politización de la ciudadanía en el buen sentido de la palabra, ¿no? Entender no solo, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los derechos. Allí oye los derechos sociales, los derechos ambientales, ¿no? Los derechos, digamos, de las naciones, las distintas naciones que hay en nuestro país, siendo un mismo Estado, somos distintas naciones, y el valor que eso tiene, perderle el miedo a esa diferencia y ver toda la riqueza y la paz que viene desde entendernos todos, ¿no? Como un Estado que es con distintas naciones. Entonces, esa educación es más que educación, yo diría, es un politizarse para una ciudadanía que después tiene que ser activa y participativa, porque aquí lo que trae esta experiencia de la convención y la nueva constitución es una sociedad, una democracia mucho más democrática, una democracia donde esa representación tan separada de la ciudadanía que se queda pasiva hasta el próximo periodo electoral. No, ahora no, la nueva democracia que nos trae, nos va a traer eh, esta nueva carta fundamental, es una democracia mucho más plena, una democracia ciudadana. Entonces, yo te diría que la campaña va a tener gran valor, porque tenemos que ir entendiendo qué es una democracia plena. Y eso significa también preocuparse, por ejemplo, de todo lo que significa mirar el medio ambiente. Todo el sector, digamos, eh, ¿cómo se llamaban? O cómo se llaman, donde se discutió todo el tema del medio ambiente, es un tema nuevo que además entra en conflicto, es verdad, entra en tensión con cómo la economía productiva y en extremos, en exceso productiva, ¿no? Nos está llevando a la destrucción del planeta. Entonces, ¿cómo equilibramos eso? Y eso tiene que introducirse, digamos, en la reflexión. Nos obliga a reflexionar. Y creo que eso es muy importante. Vamos a estar obligados a ser una ciudadanía más reflexiva. Y eso tiene que ver con la paz, tiene que ver, ¿no es cierto?, con el bienestar, tiene que ver con todas las cosas buenas que hoy día estamos llamando el buen vivir. Exactamente, un buen vivir que tiene un fundamento de los pueblos originarios, eso y lo aprendí en Ecuador, Así es. justamente en el proceso constituyente que se vivió en ese país. Y que es una expresión muy hermosa, por dicho sea de paso. Ahora, pero Fanny, Muy hermosa. Y fíjate cómo ahí se fue, perdón, no, yo digo cómo se fue introduciendo, ¿no? Estas distintas visiones, se enriqueció el mundo el mundo de la sociedad, de la ciudadanía, se enriqueció, ¿no es cierto? Se viene enriqueciendo a los trabajadores, al sector, ¿no es cierto?, propiamente de la contradicción de clase, ¿no? Se fueron introduciendo estas nuevas contradicciones con las mujeres que estuvimos oprimidas, digamos, por siglos. Y bueno, todas las disidencias, todo lo distinto. Y bueno, nuestros pueblos originarios, sin duda. Y bueno, nuestro medio ambiente, nuestra naturaleza. Entonces nos hemos ido asumiendo y la política ha tenido que ir asumiendo esta nueva realidad del vivir, que es una realidad que tenemos que aprender a vivirla, porque eso es lo que nos va a traer la integración, nos va a traer la cohesión social, nos va a traer la paz. sí, la, mm, a- yo tengo dos temas y solamente hacer el punto porque me parece muy relevante. Yo tengo mi punto con el tema de la plurinacionalidad. Me parece a mí que sería suficiente la interculturalidad. O sea, creo que es necesario Claro. reconocer a todos los pueblos. Pero yo creo que eso va a ser, dejémoslo para otra ocasión porque ahí tenemos mucho que hablar sobre ese tema. Quiero preguntarte otra cosa que me ¿Cómo? parece más relevante. A ver, ¿cómo se ve, digamos, el día 5 de septiembre? Porque en el fondo, gane el apruebo significa implementar la nueva constitución. Gana el Claro. rechazo significa qué hacemos con el rechazo. Y ambas situaciones tienen que ser debatidas en el Congreso. Pero en el Congreso nadie tiene mayorías. Entonces, ¿cómo está el tema de la alianza del Partido Socialista? Porque pareciera ser, conforme a lo que tú has señalado, de que la idea de que un Partido Socialista asociado a lo que era la idea de la concertación antigua, está un poco, digamos, incómodo, por decirlo lo menos, si es que no está presente en ese concepto.
o sea, de hecho, propio Ricardo Lago, o sea, el PPD, que está ya casi con carta de defunción, estaría también por la vía de rechazo, pero hacemos otra constitución. ¿Ya? Entonces, ¿cómo ves tú el tema de la alianza? Tú tienes una bastante experiencia y sabes que construir alianza entre partidos no es un tema fácil, ¿vale? Pero pareciera ser que habría que hacerlo antes de llegar al 5 de septiembre y buscar cómo se hace, ¿no? Toda esta nueva situación en el Partido Socialista, la nueva dirección y el espíritu, digamos, que se ha instalado ahí, y yo lo percibo, creo que va a tener mucha importancia en el sentido de que los partidos estén, en este caso el Partido Socialista, que es tan importante, digamos, el Partido Socialista, deje de estar, digamos, limitado al Parlamento, y que el Parlamento, nuestros parlamentarios que van a estar ahí, ¿no es cierto?, definiéndose actores de estas nuevas leyes que tienen que surgir, digamos, para hacer realidad la nueva constitución, estén como recogiendo y sintiéndose claramente expresión de lo que dicen las bases del partido y las bases de la sociedad. Eso es lo más importante. O sea, que los parlamentarios, ¿no?, que somos a la izquierda, que somos los parlamentarios de los dos grupos, digamos, de estas dos formas, digamos, de organizarse. Estos parlamentarios de verdad representen, no se representen a sí mismos, sino que representen, por una parte, a lo que dicen sus bases partidarias. Y en ese sentido, las bases partidarias, ¿no es cierto?, no solo las socialistas, también las del PPD, son bases partidarias que están comprometidas a concho con el programa, ¿no es cierto? Y por lo tanto, a concho con la convención. Y por lo tanto, leyes, digamos, que recojan claramente, que sean absolutamente consistentes y que no empiecen a intentar modificar, ¿no es cierto?, y cambiar lo que fue ahí construido por el conjunto de la sociedad chilena, porque nada ha sido más democrático que la convención. Y por lo tanto, eso tiene que ser recogido de esa manera. Tienen que ser plenamente democráticos todos nuestros parlamentarios y plenamente voceros de la realidad de su base, de sus electores, de quienes están a la base de cada uno de esos partidos. No hablan por sí mismos, tienen que dejar de hablar por ellos mismos. Ellos de verdad son representantes y tenemos que entender qué es eso de representar, porque parece que en las últimas décadas no se ha entendido. No, no es un gran tema. Fanny, contigo la hora pasa volando, la verdad sea dicha. Digamos, creo que te agradecemos mucho tu perspectiva, porque aparte de hacerla muy claramente desde el punto de vista del lado de la izquierda donde tú estás, también aportas a la educación y a poder tener mayor información sobre los procesos políticos. Así que te agradecemos junto con Mario tu disponibilidad para estar con nosotros en el día de hoy. Y con seguridad vamos a seguir conversando porque me parece que la construcción de diálogo necesita también mucha información para que la ciudadanía también se involucre en todo lo que tú has señalado. Así que muchas gracias. Bueno, buen fin de No, semana. muchísimas gracias a Nos ti, vemos. Guillermo. Muchas gracias. Gracias, Mario. Un gusto. Que tengan Igualmente, buen día. Chao. Igualmente para ustedes. Nosotros vamos a una Chao, pequeña chao. pausa. Digamos, recuerden que nuestro programa se transmite por Mundo TV, de Valparaíso y Yanquihue, varias otras plataformas de cable, Telecauquena, Ñublevisión, también Radio Nunguén en Concepción y, por supuesto, en las plataformas de Infogate en Twitter, Facebook y YouTube. Y, por supuesto, gracias, Martín, que vamos a tener algo interesante. ¿Cuántos libros a la semana te lees tú, Mario? Uf, mira, en los últimos 2 meses está un poco flojo, pero habitualmente para atrás, fácilmente por mes me leo 2, 3 libros. O Bueno, sea, vamos a la pausa porque también fácilmente. yo me leo varias cosas. Ahora quizás no solamente en papel, pero paso leyendo particularmente. Ahora no a todo el mundo le pasa lo mismo. Vamos a una pausa y regresamos nuevamente a las cartas sobre la mesa. Ya estamos de regreso de nuestra pausa y también mirando lo que pasa a nivel global. Hablábamos con Fanny Poyarolo recién que hay que leerse una constitución que al menos va a tener 370 artículos. Leerse, digamos. Bueno, a raíz de eso, que esa necesidad de lectura, nuestro oficiador, smartpick.com, que tiene todo el tema de inteligencia artificial, la manera en que va siguiendo el avance de quien se compromete con ese perfeccionamiento desde el punto de vista virtual,
son muchísimos los países que están involucrados en esto, no solamente, digamos, como Chile, sino que también esto está en España. Es una startup, se llamaría eso, ¿no? Un emprendimiento que finalmente se transforma y se consolida. Y para poder mirar todo eso, y dado que hay que leer, Smarttic, y por eso lo traemos a colación, realizó un estudio, ¿ya? Que le llamó Reto Lectura. Y por esa razón tenemos acá a Yolanda Román, ¿ya? Quien ella es periodista, consultora, especializada en poder apoyar las startups, particularmente las educativas, y que hoy día, para envidia de ustedes y nuestra, ella está en Madrid, donde el calor empieza a arreciar, mientras nosotros acá en Chile estamos con el frío que apenas podemos soportar. ¿Viste? Me salió, digamos, un verso sin ningún esfuerzo antes del almuerzo. ¿Viste? Así que, no, así que para que... entonces, digamos, Yolanda, muy bienvenida a las cartas sobre la mesa y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a vosotros por invitarnos a tener esta oportunidad de hablar del reto de lectura. Claro, porque finalmente comprensión lectora es fundamental, la manera en que uno entiende las palabras es fundamental, es decir, uno de los temas del español no solamente es su cantidad de palabras que tiene, sino la cantidad de sinónimos asociados a cada palabra, que yo creo que supera por muchos otros idiomas, es decir, en inglés es mucho más fácil de hablar porque es bastante más agotado, o sea, el concepto abstracto del inglés hace mucho más fácil comunicarse, mientras que el español, que señor, en la selección de la palabra puede tomar horas, si es que no días, para poder integrarla adecuadamente en un documento. Bueno, pero para hablar de eso, ¿cuáles son los resultados? Yo creo que es súper importante. Mario. Sí, hola Yolanda, ¿cómo estás? Y justamente una de las cosas que arrojaba el estudio, este desafío, viene justamente en relación con la comprensión lectora. España, uno a la distancia ve que la situación de enseñanza en España es bastante superior a los países latinoamericanos, y eso en parte explica esta diferencia de más de 10 puntos entre España, que está en primer lugar, y Chile, que viene en el estudio entre 83,6 y 73,2%. Pero ¿cómo ustedes desglosan justamente ese detalle de la comprensión lectora? ¿Cómo lo analizan ustedes en relación a la estructura educacional y a la estructura de las sociedades justamente de España por una parte y los países latinoamericanos que quedan a bastante distancia? O sea, según el estudio, obviamente Chile está en segundo lugar, 73,2%, Colombia después con 71%, México con 70% y Perú con casi 66%. ¿Cómo ven justamente esa diferencia usted a la luz de esos resultados? Del estudio. Bueno, lo primero, como comentaba, el estudio es un estudio realizado por Smarttic de lectura. Es un reto, es decir, es una prueba que hemos hecho online, un test de 10 preguntas que hemos lanzado a todo el mundo. Hemos analizado sobre todo 5 países, que son los que ha mencionado: España, Chile, Colombia, México y Perú. Y lo que hemos hecho ha sido analizar las respuestas, que hemos tenido muchas respuestas, hemos tenido casi 19.000 respuestas en todo el mundo, y con esos resultados hemos lanzado las conclusiones. Entonces, ¿por qué hay esta diferencia? Bueno, pues nosotros hemos apreciado no solo diferencias generales, como puede ser en comprensión lectora, que es el área en el que mejor estamos en general, aunque España está un poco por encima, porque, bueno, precisamente como comentaba el compañero, en comprensión lectora hay veces que pensamos que el hecho de leer ya significa que entendemos lo que estamos leyendo, y que sepamos la estructura de las palabras y sepamos pues cómo leerla no significa que estamos entendiendo lo que estamos leyendo. Entonces, en este área de comprensión lectora es donde hemos visto que la mayoría de los países, bueno, de hecho todos los países que hemos analizado pormenorizadamente han aprobado con más de un 7, bueno, Perú está un poquito por debajo, pero bueno, digamos más de un 7. Y lo que hemos hecho ha sido ver de todas las respuestas que ha habido, cuáles son las conclusiones, tanto las respuestas, luego lo hemos diferenciado tanto por nivel educativo, personas que tengan primaria, personas que tenían estudios de secundaria o universitarios y posgrado, o por diferencias, digamos, de edad. Entonces, en líneas generales, en comprensión lectora sobre todo, sí que se cumple la premisa de que las personas con mayor formación académica, es decir, los doctores o los universitarios, tienen una mejor comprensión lectora, y las personas que tienen mayor edad también tienen una mejor comprensión lectora, en líneas generales. En otras áreas nos han llamado la atención
aspectos, pues por ejemplo, en el área de ortografía, en la que prácticamente todos los países han reprobado el test que hemos hecho con varias preguntas al respecto, pues curiosamente las personas que tenían la formación de primaria, es decir, no personas que estuvieran cursando primaria, sino que tenían su formación máxima era primaria, tienen mejores resultados, que son los únicos que aprueban en general, que personas con otros estudios universitarios. Y bueno, tenemos ejemplos de algunas cuestiones que si queréis, bueno, a lo largo de la conversación os puedo poner algún ejemplo concreto pues, que nos ha llamado la atención al respecto. No, a mí me hace, digamos, la verdad, digamos, bueno, es súper interesante esto, no sé, Mario, ¿cómo lo ves tú? O sea, claramente uno, por ejemplo, siempre lo ve, por decirlo de una forma, mirándolo hacia el país. O sea, rara vez uno se pone en un contexto más amplio, porque nosotros aquí en Chile igual hemos sido bastante críticos justamente con el tema de la comprensión de lectura, con el tema de la ortografía, de la construcción. Eso se nota, de una u otra forma se da a conocer un poco en las pruebas internas que se toman, en las pruebas que se toman para el acceso a las universidades, donde queda de relevancia justamente estos problemas o falta de educación o falta de profundización. Unos temas que también me llama la atención es el tema de las diferencias de edad. ¿Ah? Justamente tú decías, por ejemplo, las personas que tienen formación primaria, pero no han completado los estudios, no necesariamente niños, sino gente a veces adulta, tienden a tener mayor ortografía y en términos generales, o mayor comprensión o mayor estructuración más válida para todo este tema de lectura en general. Y uno lo asocia a la distancia justamente porque la enseñanza anterior, más antigua, por decirlo de alguna forma, era un poco distinta a la actual, ¿no? Quizás era de memorizar mucho, de hacer leer, tenía otra estructuración. ¿Cómo lo ven justamente ustedes, esa diferencia etaria que se produce entre los adultos que están acostumbrados a leer, a tomar el libro, a escribir todo, a las generaciones más actuales que están pegadas literalmente con ver todo en la pantalla, con testear, con resumir mucho, con ocupar mucho a poco, etcétera? O sea, ¿cómo ven esa diferencia? ¿Vale? Pues precisamente nosotros también, bueno, evidentemente no sabemos las causas exactas, pero sí que interpretamos un poco en esa línea, ¿no? Que las personas que tienen más edad o que tienen estudios de primaria pero con mayor edad, pues tenían otro sistema educativo en el que se fijaban algunos elementos pues gramaticales, se hacía mucho hincapié seguramente en todo lo que eran las cuestiones ortográficas, morfosintácticas y morfológicas, y al final pues bueno, pues lo han interiorizado tanto que se les queda a lo largo del tiempo. Les comentaba precisamente pues, un caso concreto, ¿no? Una de las preguntas de ortografía que se hacía era completar una frase, ¿no? Para distinguir haber del verbo haber de haber de la preposición con el verbo ver, ¿no? Entonces, pues la pregunta en concreto era, vamos a ver, había que contestar, si nos vemos para ir a ver una película al cine, ¿no? Entonces, que evidentemente las dos veces era a preposición más ver del verbo de ver. Bueno, pues en esa contestación en general, en líneas generales, pues el 54% de las mujeres lo habían hecho, lo habían respondido correctamente, y el 70% de los hombres chilenos lo habían respondido correctamente, pero por edades, las personas de más de 60 años lo habían contestado mucho mejor que las personas en torno a 20, 25 años. Posiblemente porque a lo mejor antes hacían más hincapié en este tipo de cuestiones en las que pueden hacer ahora, que a lo mejor bueno, pues no le dan tanta importancia a este tipo de normas ortográficas. Entonces, bueno, pues como eso, las 10 preguntas que hemos analizado sí que pueden ver en el informe, si lo quieren consultar, está libre en la página web de smartic.com a la disposición de quien lo quiera consultar. Vienen datos muy interesantes desglosados pues, por las diferentes áreas, ¿no? Entonces, posiblemente es eso. También es verdad que no podemos pensar solamente que bueno, pues que la formación que se hacía en el pasado con esos métodos más tradicionales al final va a abocar a una generación a que tengan peores resultados. Precisamente las nuevas tecnologías o algunos métodos que son más interactivos o más personalizados, pues como puede ser, por ejemplo, el método de Smartic. Nosotros tenemos un método específico para aprender a leer y para mejorar la comprensión lectora, como enfoca en aquellas áreas en las que a lo mejor tienen que reforzar más los diferentes alumnos que están cursando el método, pues al final también acaban dominando todos los aspectos y haciendo el foco, poniendo el foco en las áreas que tienen un poco más débiles o un poco más flojas. Pero sí, es curioso que en general
pues la comprensión lectora entendemos en líneas generales en Chile también, pues bueno, en líneas generales el reto, digamos, de lectura de Smartick en Chile se ha aprobado, se ha sacado un 5,2. Nosotros diríamos aquí se ha aprobado por la mínima, ¿no? Pero es verdad que se ha aprobado, sobre todo, ha subido mucho la media comprensión lectora, que ha sido la mejor, un 73%, y morfosintaxis, que se ha quedado rozando, digamos, el 50% de aciertos. Y ha bajado mucho ortografía y morfología, o sea, todo lo que es la construcción de las palabras, tenemos más lagunas. Sí, Yolanda, digamos, a ver, ya, lo último me pareció brillante. ¿Qué cosa es la morfosintaxis? Porque, digamos, Claro. Y es que eso, a veces nosotros cuando hemos preguntado acerca de las áreas, sino hemos puesto preguntas y luego nosotros las hemos clasificado, porque entendemos la morfosintaxis como el conjunto, digamos, de elementos o reglas que permiten construir oraciones que tienen sentido y no resulten ambiguas. Pues, por ejemplo, tenía aquí, para poner una pregunta, para poner un ejemplo de pregunta de morfosintaxis, pues, por ejemplo, una podría ser marcar la coma correctamente en una oración o cuál es la expresión correcta, ¿no? Yo satisfagué mi apetito, satisfací mi apetito, satisfice mi apetito o satisfige mi apetito, ¿no? Bueno, para eso era un poco, es decir, que sepamos poner las comas, que sepamos cómo estructurar de forma correcta una oración con sentido. Eso es la morfosintaxis. Pero vamos, nosotros hemos hecho preguntas generales y luego el equipo técnico las ha estructurado, digamos, por áreas. Porque es verdad que si nos preguntan a día de hoy qué es morfosintaxis, qué es morfología, ortografía lo tenemos más claro, ¿no? Pero de los dos aspectos quedan un poquito más. El vocabulario, digamos, la gramática, queda un poquito más ambiguo. Yolanda, no sé si me puede responder la siguiente consulta, porque la verdad es una inquietud. Claro, o sea, hablamos de la morfosintaxis, que significa la construcción de palabras que tengan sentido realmente, ¿verdad? Y pueda dar a entender lo que realmente se quiere. Pero eso también pasa por un proceso anterior, que yo sepa escribir mis pensamientos. Claro, es que al final lo comentábamos al principio, ¿no? La adquisición del lenguaje no solo es saber las palabras de forma individual, sino que tengamos claro las estructuras y que pensemos correctamente lo que queremos decir y luego sepamos expresarlo. Entonces, de hecho, pues en este caso no lo hemos analizado, pero nosotros en el método sí que tenemos muchos análisis, tanto de comprensión escrita como comprensión verbal, y es verdad que no siempre, o la expresión en este caso sería más bien expresión verbal y expresión escrita, y no siempre escribimos lo que queremos decir, ¿no? Entonces ahí viene también muchas veces la confusión. Por eso es básico en todas las áreas, en todas las disciplinas de conocimiento, pero sobre todo en el área de lectura que estamos tratando ahora, pues que se afiancen los conocimientos y cuanto más pequeños mejor, porque de esa manera, si empezamos con estructuras sencillas y las tenemos claras, a medida que se van haciendo más complejos los textos o más complejas las estructuras gramaticales, las podemos seguir dominando y enriqueceremos nuestro lenguaje. De hecho, ahora mismo no tengo el dato exacto, pero hay mucha diferencia entre el número de palabras que maneja una persona con una buena, cultura y una buena educación y el número de palabras que maneja alguien pues, que tiene una cultura mucho más básica. Pues a lo mejor son 700 en un caso y puede llegar a 2000 palabras. Y claro, no solo saber las palabras, sino luego también cómo expresarlas de la manera más correcta y que realmente pues, expresen lo que estamos intentando decir y trasladar a nuestros interlocutores, bien sea escrito o bien sea oral. Sí. Yolanda, permíteme, la verdad es que a mí el tema es fundamental porque saber expresar lo que se piensa, digamos, y aparte saber pensar, que son cosas distintas. Yo en algún minuto de mi vida me tuve que dedicar a ser profesor de metodología y yo hacía, digamos, dos ejercicios a mis alumnos, al iniciar el curso y, bueno, y lo repetía al final. Y estos dos ejercicios eran los siguientes. El primero era, digamos, saquen una hoja en blanco, qué sé yo, coloquen sus ojos en el vértice trasero de la pared de la sala y describan desde allí lo que ven. ¿Ya? Y claro, algunos decían, veo puras cabezas, qué sé yo, bueno, cualquier cosa. ¿Ya? Y el segundo ejercicio, digamos, defina con sus palabras lo siguiente: defina árbol, defina vaso, defina silla, defina, qué sé yo, reja, todas cosas comunes, defina autos, qué sé yo, defina casa.
con sus palabras. Y era tal el efecto que nadie, o sea, muy poco escribían algo. Pero los dos ejercicios tenían que yo creo que en el mismo sentido que tú señalas. Primero, la observación es fundamental para saber pensar. O sea, hay que saber observar, sin lo contrario, y la observación no solamente con los ojos, no con los sentidos. Esto es Platón en todo caso, pero entre el mundo de las ideas, ¿no es cierto? Hay un mundo de los sentidos. Entonces hay que saber observar. Y uno puede colocar los ojos donde uno quiera, sé que son partes conocidas, por supuesto. ¿Ya? Entonces, pero el segundo ejercicio iba orientado al manejo justamente del vocabulario, porque estamos acostumbrados a que la única definición de árbol es la que me da el diccionario. Pero sucede que cada uno de nosotros ve el árbol de manera distinta, lo puede ver desde el punto de vista estético, de la belleza, de la naturaleza, etcétera. Entonces, pero no siempre tiene las palabras para poder definir cómo yo defino árbol, y una complicación, o sea, nos complica porque nosotros vamos al diccionario, pero ¿cómo lo defino yo con mis propias palabras? Bueno, yo creo que ahí está la riqueza justamente de poder generar una comprensión lectora a partir de cómo yo expreso lo que pienso. Pero eso hay que enseñarle también a las personas a cómo expresar lo que piensan, cómo le dan estructura. Es básico. De hecho, por ejemplo, bueno, evidentemente esto está muy vinculado con la lectura, pues, el interés por la lectura y cómo desde pequeños se fomenta no solo la lectura, pues, de textos o de cuentos cuando son más pequeños, sino de qué manera los padres o los profesores están en el ámbito escolar, pero digamos los padres hacen que los niños expresen lo que acaban de leer. O sea, un ejercicio muy interesante, pero que, bueno, que muchas veces la dinámica habitual no nos permite a lo mejor hacerlo con mucha asiduidad. Vamos a leer un cuento y luego me vas a contar tú lo que tú has entendido de ese cuento, porque hay veces que lo que uno entiende no tiene nada que ver con lo que a lo mejor el cuento quería expresar, y bueno, pues al final la adquisición de la lectura, de la comprensión lectora, del vocabulario, y todo parte de una buena, de un interés o de un amor por la literatura y por la lectura desde los temas, desde los manuales más sencillos. No tenemos que pensar que tenemos que leer libros muy complejos para tener un buen vocabulario o muchas palabras, sino entender. Por eso decía que vamos a empezar desde pequeñitos a entender en un nivel muy sencillo y muy básico lo que queremos, que adquiramos una buena comprensión, un buen aprendizaje del lenguaje, y a medida que vayamos subiendo, pues tendremos una mejor comprensión, un mejor vocabulario, una mejor ortografía y en general pues una mejor gramática y vocabulario. Y eso también es importante que tengamos en cuenta, que no solo va a incidir en la disciplina o en la asignatura de lengua, sino que al final la comprensión lectora es básica para todas las áreas de conocimiento de nuestros estudiantes, bueno, y de la vida en general, ¿no? Que, por ejemplo, en matemáticas, nosotros que también el método pues tiene una parte importante de matemáticas, la descripción de los enunciados es básica, la comprensión de los enunciados para luego hacer un ejercicio de matemáticas, con lo cual pues hay que trabajar desde muy pequeñitos, y hemos visto que con este reto pues los adultos no tenemos una asignatura pendiente y que tenemos que seguir trabajando. A lo mejor cosas que pensábamos que ya habíamos superado porque ya habíamos superado la etapa escolar o porque estábamos en otra fase de nuestra vida, pues que igual tenemos que prestar un poquito más atención e intentar pues afianzar de nuevo algunos conocimientos o volver a recordar normas que se nos han quedado a lo mejor olvidadas, ¿no? Mario. Claro, justamente relacionado con eso, acá en Chile lo que se ha dado mucho es que en los procesos de enseñanza de lectura, y ustedes justamente a través de marketing lo refuerzan en forma paralela, es que se ha producido un relajamiento de la enseñanza justamente de la ortografía. O sea, hay mucha permisividad, ya no se es tan estricto en el tema de enseñar la puntuación, de la coma, del punto y coma, y eso obviamente incide por una parte en la forma en la cual tú lees el texto y por consecuencia también en cómo entiendes el texto, ¿eh? Por una parte. Y por lo otro, cada vez hay menos complejización en los textos que se piden a los alumnos estudiar. Está bien, por ejemplo, que en los cursos inferiores obviamente uno lo va haciendo de forma progresiva, pero cuando tú estás en el equivalente acá en Chile, enseñanza media, no sé si en España es enseñanza secundaria o también enseñanza media, Sí. desconozco esa parte, en vez de hacer un mix de textos, algunos clásicos, otros de lecturas más modernas, también más complejas, y textos más juveniles de una u otra forma, se está apostando mucho de repente a estos textos que son más livianos, menos complejos y con menos vocabulario, en la errada concepción, según entiendo yo, de
de tratar de acercar al alumno a la lectura. ¿Ah? Pero de repente cuando después dan el paso a la enseñanza superior, a la universidad, se pegan de bruces con el golpe de que tienen que entrar a textos complejos y no tienen esa experiencia. Eso se ha dado mucho últimamente y los alumnos tienden a sufrir justamente porque no saben cómo asumir eso y el rendimiento baja mucho. ¿Cómo lo ven ustedes justamente a partir de esa experiencia que tienen ustedes con Smartpick, de tratar de fomentar la lectura, de tratar de aumentar todos estos niveles asociados con eso, con esta realidad, por lo menos que nosotros vemos acá en Chile? No sé cómo será la realidad en España en ese sentido. Hombre, es verdad que no podemos, digamos, relajarnos o pensar que tenemos que bajar el nivel para que todo el mundo llegue a tener un mínimo pues de que no repruebe mucha gente, ¿no? Porque al final pues, estamos haciendo un flaco favor, entiendo yo, a la sociedad. Nosotros, desde luego, en Smartpick no pensamos que tengamos que bajar, pues digamos, el listón, ni que tengamos que relajar las normas ortográficas, porque, bueno, una coma mal puesta, una expresión mal hecha, puede llegar a una confusión importante. Bueno, pues siempre hay muchos ejemplos, ¿no? De la coma puesta en un sitio o en otro de una frase significa completamente diferente, ¿no? Entonces, nosotros al revés, sí que queremos, no hay que volver a lo mejor a textos clásicos muy complejos de literatura pues del siglo medieval, que es muy difícil de entender. Evidentemente no estamos en eso, pero tampoco podemos pensar que tienen que leer libros muy, muy sencillos porque si no, no van a llegar al nivel, ¿no? Yo creo que a medida que uno va entendiendo las normas básicas y los conceptos, como vuelvo a repetir, sencillos, se puede ir haciendo más complejo y no tenemos que relajar las normas. Luego llegan, evidentemente, a la universidad. Yo personalmente soy profesora, soy doctora universitaria y doy clase en la universidad y en el área de periodismo, y hay veces que llegan alumnos que no puedo entender cómo pueden llegar con estas faltas de ortografía. Es verdad que son casos muy concretos, no es la generalidad, pero hay gente que llega y es que además se lo explicas y no le dan importancia. Bueno, tampoco pasa nada, es una falta. No puedes tener faltas de ortografía de este calibre, por ejemplo, lo de haber y haber, vamos, eso es un error muy típico en los exámenes de grado, incluso de posgrado, que me he encontrado yo. Entonces, no deberíamos relajar. Normas básicas, tampoco hace falta que seamos muy, muy exigentes a lo mejor en algunas otras ocasiones, en otras cuestiones, pero yo creo que normas básicas de ortografía, de comprensión lectora, de morfología, es que al final es nuestro futuro, ¿no? No nos vale solo, como decíamos, para aprender o para sacar adelante unos estudios, sino para la vida en general. Si no tenemos una buena comprensión, no tenemos una buena ortografía o no tenemos unos buenos conocimientos de vocabulario y gramática, pues al final en nuestro día a día también, en nuestro trabajo, en nuestra manera de expresarnos o de relacionarnos, vamos a tener carencias. Y es que pues, yo creo que no deberíamos relajarnos, sino afianzar conocimientos básicos y a partir de ahí hacerlo más complejo. Habrá gente que le guste más, evidentemente, con lo cual podrá leer muchos más libros. Y nosotros, por ejemplo, tenemos una plataforma gratuita que se llama Leoteca, que es de animación a la lectura precisamente, y tenemos expertos que clasifican los libros en función, bueno, pues de la edad, de los intereses de cada uno de los niños y con opiniones además de otros niños pues, que lo han leído previamente, que les dan su opinión al respecto. Con lo cual, hay miles de libros, por ejemplo, en esta plataforma que están clasificados y valorados, con lo cual seguro que hay algún libro que puede interesarle a algunos de los niños o de los adolescentes que puedan acercarse a la literatura y al final siempre encontramos algo que nos interesa. Yo creo que el decirnos que a mí no me gusta leer, pues porque a lo mejor el acercamiento que han hecho de pequeños no ha sido el más adecuado. Hay veces, de hecho hay algunos colegios que piensan que el hecho de obligarles a leer determinados libros por obligación, pues que hace que tengan menos interés por la lectura. Pero bueno, eso también se puede complementar en casa con libros, pues ir a librerías o ir a las ferias del libro o en ocasiones cuentacuentos cuando son más pequeños, en los que el niño o la niña elija el texto que le pueda parecer más interesante, que le llame más la atención y al final pues generas un interés por la lectura y al final por seguir mejorando las habilidades con el lenguaje, ¿no? ¿Sí? O sea, mira, se me ha pasado la hora, pero yo no puedo dejar de hacerte una pregunta. Yolanda, ¿cómo llegaste a Smartpick? O sea, ¿cómo ha sido tu carrera profesional? Porque tú eres periodista, consultora, formadora en comunicación de startups. Esto estoy sacando de LinkedIn por si acaso, como educación y organizaciones profesionales, pero ¿cómo llegaste ahí? Porque escucharte, la verdad es que digamos, es un agrado el dominio que tiene y por lo tanto uno presume de que te gusta lo que estás haciendo. Entonces, ¿cómo llegaste ahí?
Bueno, la verdad es que bueno, yo llevo dedicada al mundo de la comunicación empresarial, la asesoría de comunicación, pues más de 20 años y la verdad es que, bueno, pues por una persona que conocía, que conocía a los fundadores de Smartick, me comentaron que estaban buscando una persona que apoyara las labores de comunicación corporativa en Smartick y bueno, ya hace 9 años que llevo la comunicación de Smartick y es apasionante. Es verdad que en este área, que es lectura, me siento más cómoda que en el área de matemáticas, pero bueno, también hacemos lo que podemos para poder... Aquí la clave está en difundir un poco, pues eso, las bondades, digamos, que tienen los métodos personalizados de aprendizaje, independientemente de la disciplina, ¿no? Que si tú, gracias a la inteligencia artificial, consigues que los niños pues, puedan afianzar los conocimientos, bien sea de matemáticas, de programación, de lectura, pues al final consiguen unos excelentes resultados y sobre todo están motivados, no están frustrados y van mejorando. Entonces, bueno, esa ha sido un poco mi trayectoria y bueno, pues luego lo he compaginado con la universidad y con la docencia porque es verdad que, bueno, pues me gusta mucho, de siempre me ha gustado y ahora pues no puedo dedicarle mucho tiempo a la docencia por la conciliación también de la vida profesional con la personal, pero bueno, estoy encantada y yo creo que eso se nota. Es verdad que el estar uno contento en su puesto de trabajo y desarrollar su labor, pues al final pues entiendo que se transmite de alguna manera. O sea que me alegro que haya podido trasladar esa idea. No, Yolanda, muchas gracias. ¿Palabras finales, Mario? Palabras, no preguntas. O sea, claramente el estudio y lo que siempre hemos conversado con los distintos invitados de Smartick, que es esta necesidad de poder incentivar a los niños desde lo más pequeño que se pueda, en poder tener, que disfruten el tema, no solamente las matemáticas, sino en el caso específico de la lectura, o sea, que puedan enriquecerse, que puedan encontrarle sentido, algo que quizás es difícil en estos momentos que estamos invadidos de todo el tema digital, invadidos con los juegos, invadidos con los programas de televisión, entretenidos, no es obviamente, no son como las generaciones nuestras, son claramente distintas. Entonces la idea es poder reencantar a los niños con esto, o sea, que no son choques, sino que son complementarios para su vida, para poder crecer y para que se entretengan de otra forma distinta y encuentren otro mundo para que se abran. Y esa era justamente la gracia de todo esto y poder saber justamente que los niños crezcan con la mejor formación posible y con las mayores posibilidades que tengan para poder desarrollarse a medida que van creciendo y que se van desarrollando. No, sin lugar a dudas. Exactamente. Yolanda, no queda más que agradecerte la verdad y que muchas gracias por la conversación, la presentación del estudio, pero particularmente porque eres muy motivador y yo creo que para muchos que nos están viendo va a ser una motivación. Yo soy un enamorado de la conversación y para conversar se requiere vocabulario y para el vocabulario se requiere lectura. Ya lea en papel, lea en pantalla, en la tablet, da lo mismo, pero tiene que tener, porque de lo contrario, ¿cómo logras tú darle sentido a lo que observas? ¿Cómo puedes tú reflejar la belleza? ¿Cómo puedes decir que algo es bello? No, digamos, no me voy a la filosofía, a la estética. No, pero desde el punto de vista natural de un ser humano que encuentra algo que le llama la atención. ¿Y cómo lo puede expresar si no tiene las palabras y no tiene la capacidad de hacerse entender? Y para eso hay que también comprender la lectura. Así que, Eso es. claro, así que muchas gracias, Yolanda. Un agrado por tenerte acá. Digamos, qué bueno que esté en el equipo de Smartick. Y bueno, nos veremos yo creo que con toda certeza en alguna otra ocasión. Muy amable, muchas gracias por todo. Muchas gracias, Mario. A ustedes que nos siguen semana a semana. Gracias. Recuerden, llevamos más de 5 años ya en expuesta en escena semanalmente. Espero que todo esto les sirva para conversar. Digamos, ¿cuántos libros lee? O quizás, que a lo mejor no es la cantidad de libros que lea, ¿cuánto comprende lo que lee? Y quizás esa pregunta yo creo que es la adecuada. Converse en su casa. Porque, digamos, eso ayuda también. La democracia se construye dialogando. Y para dialogar hay que tener las ideas y saber expresarlas. Bueno, eso lo hemos aprendido hoy día con Yolanda. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias, Mario. Y muchas gracias a ustedes que nos siguen semana a semana. Nos vemos, digamos, en 7 días más. Que estén muy bien.